Bueno, qué hermosa marcha ayer, ¿eh? Qué gran momento en el cual miles y miles y miles, no voy a dar número, las imágenes son realmente impactantes en la ciudad de Buenos Aires, en distintas ciudades del país, de una Plaza de Mayo llenísima, llenísima, los alrededores, las diagonales, Avenida de Mayo, una marcha absolutamente en paz. Cuando no hay policía, nos movilizamos en paz y no pasa nada. Y decimos lo que tenemos que decir y nos volvemos a casa para arrancar hoy un nuevo día. Una marcha muy feliz. Si hay algo que a mí me impactó ayer es que cada vez que miraba a alguien, había una sonrisa, había una cara de alegría, para recordar el terror, para recordar un genocidio, para recordar el último golpe de Estado que instauró una dictadura empresario-militar, que como contamos ayer en el editorial, fue para imponer un modelo económico de valorización financiera. Teníamos otro país antes de esa dictadura, que era un país que miraba al mercado interno, un país de pleno empleo, obviamente un país donde también había pobres y también había cuestiones que faltaban mejorar, pero un país donde el reparto de la riqueza era 50 y 50, donde los trabajadores tenían derechos. Y lo que recordamos ayer fue la dictadura para cambiar eso, para cambiar la Argentina industrial por una Argentina de especulación financiera, la Argentina sin derechos laborales, y cómo ese modelo que enriqueció a unos pocos y dejó al país recontra endeudado, nos dejó la dictadura, porque además fue un plan económico que fracasó para el país. Cómo eso se necesitó hacer a través del terror. Y por eso es lindo siempre que las movilizaciones sean con alegría, sean con una sonrisa, y que al terror le podemos pelear con alegría, y le vamos a ganar, y le vamos a ganar. Y sobre todo que le pasamos por encima al desgano y al individualismo que se promueve hoy sistemáticamente con un movimiento colectivo, que es lo que tuvimos ayer, que nos da mucha fuerza, que nos vuelve a reafirmar que nadie se salva solo, que nos vuelve a traer aquella frase, algunos se la dan a Fabio, otros a Charly García, y no importa, la verdad, pero que es un poco el lema de este espacio, que es la felicidad no existe en soledad. Y ayer fue una gran demostración de eso, de que la felicidad no existe en soledad. Que aunque vos no hayas vivido la dictadura, que aunque vos estés bien hoy, en medio de todo esto, no se puede ser feliz en soledad. Y tenemos que estar ahí en colectivo, por los que estuvieron, por los que están, por los que vienen, por los que están sufriendo hoy. Y por los que están sufriendo hoy en el mismo esquema, repito, que implementó la dictadura. Que fue un modelo económico que es exactamente el mismo, y que se quiere implementar a través del terror. Por eso reprimen, por eso persiguen, por eso aprietan, por eso te aprietan también en forma virtual, a través de las redes. Y ayer les demostramos que no tenemos miedo. Otra vez, y fue de las que yo recuerdo, yo no me he perdido ninguna movilización del 24 de marzo, de las que yo recuerdo, si no la más grande, le pegan el palo. Y habla mucho del hoy, de que la movilización de ayer no fue solamente para hablar de lo que sucedió en la dictadura, fue para hablar de lo que sucede hoy, y queremos que cambie. Les estoy compartiendo algunas de las imágenes realmente impactantes de la movilización y vamos a compartir algunas, por ejemplo, cuando entraron las madres a la Plaza de Mayo y así las recibían. Esa imagen es importante porque recuerden que las madres son las madres de la plaza porque iban a la plaza a pedir información sobre sus hijos que estaban desaparecidos y empezaron a caminar alrededor de la plaza de a dos porque en ese momento no se podían juntar más de 3 personas y no se podía estar quieta más de 3 personas. Hoy en la Argentina rige una ley
que obviamente no la pueden aplicar de los tantos que somos. Pero este gobierno sancionó una ley que dice que también, si 3 o más personas están reunidas y protestan, pueden ser consideradas una organización criminal. Eso dice la ley antimafias. Y está vigente. No la pueden aplicar porque somos muchas más que 3 personas. Muchas más que 3 personas. Pero encima el número era el mismo que usaba la dictadura. Y no fue solo acá en la ciudad de Buenos Aires, así que no pequemos de porteñocentrismo. Veamos imágenes de la movilización en Mar del Plata. Una ciudad también que sufrió y mucho durante la dictadura. Tenemos imágenes de Córdoba también. Impresionante también la movilización ahí en la provincia de Córdoba. Tenemos imágenes de Rosario. Mirá ese... ¡fua! Hermoso. Tenemos imágenes de Tucumán. Común, perpetua y efectiva, de un solo genocida por las calles de Argentina. Cárcel, común, perpetua. Y tenemos también de Bariloche, ¿sí? Imágenes de la movilización ahí en el centro, es tremenda. Mirá lo que es eso. Zarpada movilización en Bariloche también y en muchos otros lugares del país que se movilizó ayer, como siempre, en paz, por memoria, verdad y justicia. Vuelvo a la plaza, vamos a compartir porque yo estuve en la plaza pero no logré ni llegar al escenario ni cerca, ni escuchar el discurso, lo tuve que escuchar después. Algunos fragmentos del discurso que consensuaron los organismos de derechos humanos en la voz de Estela de Carlotto. Es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo. Y no solo la sigue sufriendo los nietos y nietas que todavía no han sido restituidos, también sus hijos e hijas, perpetuando la falsa genealogía impuesta por el terrorismo de Estado. Además, sus familias legítimas, que los buscan desde hace más de 4 décadas, tienen derecho a la verdad y al reencuentro, al igual que toda la sociedad. El Estado debe garantizar la restitución de la identidad de los nietos y nietas. Como siempre, pedimos a quienes tengan información para aportar sobre posibles nietos o nietas, se comuniquen con abuelas y también a las personas con dudas sobre su identidad, que se animen a acercarse. Y este gobierno niega todo esto. No solo lo niega, lo reivindica. Lo hizo a través de un video que yo lo tengo que ver por mi trabajo periodístico. Ustedes sí les da curiosidad, pero la verdad que no tiene mucho sentido, porque fue básicamente una provocación, encabezada por Agustín Laje, que Agustín Laje tiene una fundación que se llama la Fundación Faro, que en su último evento de recaudación cobraba el cubierto $20.000. Y fueron y pagaron ese cubierto los principales empresarios de este país, para sentarse a escuchar a un chico que es una suerte de gurú intelectual y cultural de Milei. Y los tipos fueron y le garparon. Y no es un dato menor que el gobierno haya elegido a este personaje para hacer un video donde vuelven a hablar de que en la Argentina no hay memoria completa, de que se utilizó la cuestión de la dictadura y los derechos humanos desde un lugar partidario y de que solamente se contó una parte de la historia. Y es interesante esto porque la dictadura, entre otras cosas, también fue apoyada por un grupito de empresarios que fueron los que la dirigieron. Y hoy hay un grupito de empresarios que son los que dirigen este gobierno, que son los que le hacen las leyes, los decretos, las resoluciones. Todo eso que firma Sturzenegger todas las semanas, que te dice, mirá, eliminé esta barrera, eliminé este arancel, todo eso no se le ocurre a Sturzenegger. Viene escrito, se lo dan y Sturzenegger lo firma. Son empleados. Y que el video del gobierno
lo haya encabezado Agustín Laje, financiado por esos empresarios que son los que finalmente gobiernan, habla mucho de los intereses y de a quién está beneficiando este gobierno. La que sí lo vio, ¿sí? No, perdón, la que no lo vio tampoco, pero obviamente se enteró, es Estela de Carlotto, que le preguntaron sobre este video. ¿Y qué dijo? Estela, ¿cómo tomaste el video? No sé si lo viste, que publicaron en Casa Rosada, hablando de la verdad completa. No, no lo vi ese, no lo vi, lo quisiera ver, Hablan justamente. de verdad media, de grupos terroristas, de completar la verdad, de la teoría de un solo demonio. Bueno, los que hacen esto son mentirosos, malas personas, y la verdad habría que juzgarlos y meterlos donde tienen que estar. Cuando mienten de cosas tan serias, creo que están cometiendo un delito muy severo para la sociedad que no entiende, capaz que cree en eso, y entonces está en una Argentina que no es la cierta. Yo creo que nosotros tenemos que seguir en lo que podamos, por supuesto, somos respetuosos, pero también esperamos que nos respeten. El gobierno no nos respeta, el gobierno nos humilla, nos ofende, y bueno, pero lo votaron. Entonces en esa cuestión hay que estar firmes de que cuando una persona, más que votar al país, está entregándolo, hay que ver qué pasa. Bueno, ahí estaba Estela, contestándoles al gobierno a partir de este video. Y también obviamente le contestó La Plaza y la escuchamos ahora a Tati Almeida, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, perdón, diciendo lo que queremos decir cada 24 de marzo. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora. Y no nos han vencido. Ahí la escuchábamos a Tati Almeida. Bueno, la presencia fue impresionante de partidos políticos, de organizaciones sociales, culturales, de centros de estudiantes, de universitarios, de científicos. Fue realmente muy amplia, muy amplia. Comparto algunas simplemente imágenes. Se lo vio al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que llegó en el camión de las Madres de Plaza de Mayo, suele ir ahí junto con buena parte de su gabinete, ahí lo estamos viendo. Paréntesis, poco entendible o incomprensible mejor, un grupito de muchachos que lo empezó a insultar, diciéndole que era con Guillermo Moreno y no con él. Nada, tendrán las diferencias que tengan que tener. No es para nada el lugar, la marcha del 24 de marzo, para eso. Pero bueno, fue absolutamente minúsculo. La verdad que el apoyo que recibió durante toda la movilización fue muy impresionante. También fue muy impresionante lo que hacen todos los años desde la Cámpora. Realmente es emotivo. Vean las imágenes de miles de pibes que salen desde la ESMA y se hacen todo ese recorrido desde la Escuela Mecánica de la Armada, que queda en la otra punta de la ciudad, hasta la Plaza de Mayo, con una mística hermosa, realmente hermosa. Y entre otras cosas está obviamente su líder, que es Máximo Kirchner, que aprovechó para hablar y dijo esto, mirá. Que se preparen para gobernar la Argentina, que entiendan el país que tenemos, que sean las mejores personas posibles, lo más solidaria que cada uno a su manera entienda que puede ser, porque la solidaridad cada uno la interpreta a su manera, pero la verdad que verlos caminar, lo decía recién ella, 13, 14 kilómetros, un 24 de marzo, rendir honor, hacer un pequeño esfuerzo, digamos, de esos 13 kilómetros, a mí me gusta y da fuerza. Si todavía hay gente que tiene ganas de hacer ese esfuerzo, de meterle, como millones de argentinos y de argentinas todos los días van, laburan, contra un gobierno que no pone en valor el sacrificio de su pueblo, sino que lo está entregando al Fondo Monetario, pero esto va a ceder, esto va a terminar, y de la experiencia de nuestros aciertos y también desde la experiencia de nuestros errores, vamos a volver a gobernar Argentina para paulatinamente y lentamente volver a ponerla de pie.
Realmente es hermoso. Obviamente no todo el mundo puede hacer toda esa caminata, pero es realmente hermoso ver a pibes y pibas de la Cámpora, que es la que lo hace, y también junto con otras organizaciones, estaba el peronismo militante, estaba Nuevo Encuentro, y que hacen ese recorrido todos los 24 de marzo, y la verdad vale recontra la pena. También vale la pena escuchar ayer a Claudia Poblete. Sí, Claudia Poblete es la nieta restituida número 64. Vamos por 139, nos faltan encontrar cerca de 300 bebés robados durante la dictadura, que vio el video y vio el discurso del gobierno y charlaba en Futurock sobre esto y vale la pena escucharla, mirá. Y por otro lado, a mí me pasa lo que me viene pasando desde que asumió Milei, que es el discurso con el que me criaron. Yo fui criada con un teniente coronel que había sido partícipe de la dictadura, que me apropió y se quedó conmigo, y el discurso que yo escucho de parte de ellos es el discurso con el que me criaron a mí. Es el discurso de los dictadores. Es una cosa increíble, porque lo muestran como algo nuevo y es algo viejísimo, que las personas que vivieron la dictadura, los que fueron jóvenes en los 80, lo deben recordar, y no es hace tanto tiempo. Y creo que ahí tenemos un poco el deber todos de hablar con las generaciones que no lo vivieron o que no lo escucharon, y de traérselos para que se den cuenta qué palabras se están repitiendo, ¿no? Realmente, por un lado entristece, por otro lado da mucha bronca, pero bueno, también en cierta forma escuchar que es lo mismo, que no tienen nada nuevo para decir, digo, bueno, esta gente evidentemente está tratando de revivir algo que es lo único que les queda, ¿no? Bueno, uno de los tantos testimonios de nietos recuperados. Ayer les recomiendo, sea un 24 de marzo, o pueden ir hoy, o pueden ir cualquier día, vayan al al Parque de la Memoria, que queda en la Costanera Norte, en realidad queda atrás de Ciudad Universitaria. Es un lugar muy hermoso, muy cuidado, que tiene varias esculturas, que tiene un salón de exposiciones, pero que además tiene para mí una de las obras más fuertes vinculadas a la dictadura, que es un muro de 30.000 ladrillos, donde están los nombres de todos los desaparecidos desde 1969, se empieza desde ahí, en adelante. No solo desaparecidos, sino que están los muertos también en combate por sus ideas. Y es un muro muy fuerte de recorrer, te lleva un rato. No sé si han ido, y si no han ido, se los recomiendo mucho. Es distinto que la visita a la ESMA, que también se las recomiendo, o la visita a alguno de los centros clandestinos de detención, porque no es que allí haya sucedido algo, sino que ahí es un lugar donde, por ejemplo, se puede llevar una flor. Porque ahí, en esos ladrillos, están escritos, año por año, el nombre de los desaparecidos y su edad. Es muy impactante ver la edad de los desaparecidos, de las desaparecidas. Muy poquitos llegaban a mi edad actual. Yo tengo 40 años, la mayoría tenían menos. Hay niños, hay hasta bebés, hay adolescentes, como Claudia Falcone, como el Negrito Avellaneda. Y en este país donde ese delito se sigue cometiendo y no tenemos a dónde llevar una flor, ahí se pudo llevar, se puede. Y podés ir y compartir, y es realmente impactante, se los recomiendo, y sobre todo en familia. Hablando de familia, ayer el que estuvo fue Fabián Grillo, el papá de Pablo Grillo. Ayer desde la Garganta Poderosa también, que estuvieron haciendo la vigilia y después muy presentes en la plaza, distribuían, si no las vieron, unas fotos, como unos papelitos para colgarse con una cámara de fotos diciendo Fuerza Pablo Grillo. Y ayer su papá, en medio de toda esta situación que atraviesan, que es que Pablo sigue en una situación delicada, internado en el Hospital Ramos Mejía, fue a la marcha y contó esto, mirá. Mira, está mejorando paulatinamente, todavía en terapia, ¿no? En terapia están los que tienen algún riesgo todavía, por lo tanto todavía no es definitivo, pero las mejoras son notables. Ya habla, ya sonríe, escribe, por lo tanto mueve los pies, mueve las manos, se rasca la espalda contra la sábana, está molesto, esos son síntomas. ¿Se pudo ver un mensaje que había puesto abuelos? Sí, escribió, le preguntaron, escribí tu nombre, le escribió Pablo,
con la derecha, que supuestamente era el lado que tenía más comprometido, y sin embargo escribió, movió. Así que es todo alentador. Dentro de lo grave que aún está, ellos siempre lo manifiestan los médicos, hay una mejora que a mí, yo reviví por lo menos, a mí me sirvió lo que está pasando. Ahí estaba, Fabián Grillo, el papá de Pablo, que obviamente seguimos pendientes de su recuperación. Vamos ahora a los anuncios que hizo el gobierno, que desde ya les adelanto, puro humo, las dos cosas que anunció. Ayer hubo una conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni, hablando por un lado de que van a desclasificar archivos de la CIDE y por el otro de que van a tener una solución amistosa, ahora les voy a explicar de qué se trata, con la familia del capitán Viola. Pero vamos a la primera parte, que es cuando anuncia justamente la desclasificación de los archivos. A ver. El 4 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Como ustedes saben, el gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos. Y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino. Por eso, el presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el periodo 1976-1983, así como toda otra documentación producida en otro periodo, pero sí relacionada con el accionar de las fuerzas. Bueno, si el gobierno está tan comprometido, podría haber hecho algo ayer. Un homenaje, un acto, participar de alguna movilización, o no tener una vicepresidenta que reivindica el terrorismo de Estado, como Victoria Villarroel. O, por lo menos lo frenaron, pero lo intentaron, no mandar a sus diputados a visitar a los genocidas a las cárceles para planificar cómo soltarlos. O no hacer lo que están haciendo, que es desarmar no solo las áreas del Ministerio de Defensa que colaboraban en las causas por delitos de lesa humanidad, sino que incluso desarmaron las áreas que buscaban a los bebés robados. Es falso que el compromiso de este gobierno sea con los derechos humanos. Pero además es falso lo que anunciaron. Porque esta desclasificación ya existe. Ya existe. Ayer lo contó Horacio Pietragala Corti, también nieto recuperado, ex secretario de Derechos Humanos, y le preguntaron en Radio Con Voz sobre este anuncio del gobierno. Después es medio cínico porque ya se abrieron los archivos, todos los archivos nos nutrieron de causa de lesa humanidad, no hay nada que abrir en la CIDE, yo estuve en la CIDE 20.000 veces tratando y laburando y trabajando con profesionales de archivística sobre la información que había ahí, y les puedo asegurar que si acá en Argentina se pudo condenar y se pudo llevar adelante investigaciones como la causa Ford, como causas recontra complejas de persecución y exterminio a un montón de militantes políticos, empresarios, fue por la investigación que se llevaron adelante a partir de los archivos, que tuvo acceso la justicia, que tuvo acceso la querella, que tuvo acceso la defensa, y que tuvieron también acceso los organismos de derechos humanos. Eso decía Horacio Pietragala Corti. Hace un rato hablamos con Cristina Camaño, la ex interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, que dijo que es todo humo esto que anunció el gobierno. Ayer habló también Miguel Ángel Toma. Los más memoriosos se acordarán, fue también secretario de Inteligencia. ¿Qué dijo? En primer lugar hay que ver qué es lo que queda de remanente de los archivos, porque también sabemos que más allá de lo que pueda haber en la estructura de inteligencia, en la CIDE, gran parte de los archivos estaban en el batallón 601 de inteligencia de Callao y Viamonte, y esos fueron destruidos antes de entregar el poder en el 83 a Raúl Alfonsín, de manera que habrá que ver qué es lo que queda, y a partir de lo que remitan, ahí sí vamos a poder hacer un análisis mucho más preciso de la información que puede hacerse pública, lo cual me parece excelente, porque creo que es un derecho de todos los argentinos acceder a toda la información disponible para poder tener una visión amplia y no sesgada ni parcializada de lo que fueron esos años de plomo. Bueno,
varias cosas. Hay un punto en lo que dice Toma, que es que efectivamente mucha de la información estaba en el batallón 601, que era el área de inteligencia, que fue comandada por el general Carlos Martínez, la que diseñó y la que armaba las listas de lo que después el resto de las fuerzas iban, detenían, torturaban, asesinaban, violaban, etc. Entonces, es cierto lo del batallón 601. Aparecieron algunos documentos del batallón 601, entre ellos lo publicó hace ya muchos años nuestro compañero Franco Misraji, que publicó las listas de los que integraban ese batallón 601. Fue un caso muy, muy conocido en términos periodísticos. Y efectivamente, como dice Toma, hay mucho archivo que no está. Si quieren memoria completa, devuelvan los archivos que se robaron. Devuelvan las copias que incluso decían que tenían fuera del país. Den las listas de los desaparecidos. Díganos cuáles son los hombres y mujeres que ustedes robaron cuando eran bebés. Y ahí vamos a tener memoria completa. Pero lo que no dicen, y tampoco lo dice el gobierno, y ahora les voy a mostrar los papeles, porque de esto ya no es dice, no dice, sino efectivamente lo que pasa, es que lo que anunció el gobierno ya existe. Cristina, en 2010, les muestro el decreto, relevó la clasificación de seguridad establecida conforme a las disposiciones de la ley de inteligencia, ¿sí?, etcétera, a toda aquella información y documentación vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas durante el periodo comprendido entre 1976 y 1983, así como toda información o documentación producida en otro periodo relacionada con ese accionar. 2010 es esto. Firma Cristina, Julio Alac y Nilda Garré, ese decreto. 2010. Por si fuera poco, tenemos en 2015 otro decreto de Cristina, que en este caso lo que habilita es a que cualquier víctima sobreviviente de la dictadura o cualquier familiar de un desaparecido o los organismos de derechos humanos puedan ir a la CIDE a pedir la información que la CIDE tenía sobre ellos. 2015 es esto, ya existe. Ya existe. Después, en 2021, cuando el gobierno de Alberto Fernández interviene en la Agencia Federal de Inteligencia después de que Macri la usó para espiar y hacer espionaje interno, cosa que está prohibido y sigue protegido por el Poder Judicial por eso, encontraron, ahí lo dice, 250.000 microfichas en la exdirección de antecedentes y las empezaron a digitalizar. Un enorme trabajo que hizo el equipo de Cristina Camaño en ese momento, 2021, que de hecho creó, por esta resolución que les estoy mostrando, una mesa de trabajo con organismos de derechos humanos, con el Ministerio de Justicia, con el Archivo Nacional de la Memoria, con el Archivo General de la Nación, para el trabajo sobre todas esas fichas que habían encontrado. Y mandó a digitalizarlas, porque estaban en microfilms y era muy difícil acceder, a la Casa de la Moneda. Como bien contó Cristina Camaño hace un rato cuando hablamos con ella, el gobierno cerró la Casa de la Moneda, por lo cual se cortó ese proceso. Pero esto ya existía, de hecho hubo reuniones de trabajo que están subidas al portal del gobierno, al portal del Estado. Ahí está, primera reunión de la Mesa Conjunta sobre Documentación de Inteligencia vinculada a Derechos Humanos, julio del 2021. Julio del 2021. O sea que todo esto que anunció el gobierno ya existe. ¿Por qué anuncian algo que ya existe? No lo sé, habrá que preguntárselo a Manuel Adorni hoy en la conferencia de prensa, si es que da. Lo que sí hizo el gobierno, como les recordaba recién, y les recomiendo que para estos casos siempre la lean y la sigan a Luciana Bertoia, que es la periodista que más sabe del tema, es desarmar las áreas del Ministerio de Defensa que investigaban los crímenes de la dictadura. El equipo de relevamiento y análisis de archivos que había sido creado en 2010. ¿Por qué en 2010? Por ese decreto por el cual se empezaba a desclasificar, entonces tenía que haber equipos para esto. Bueno, desmantelaron ese área. Ahí está la nota firmada por Luciana Bertoia donde detalló todo esto. Y el gobierno además, como no sé si hace un cosplay de Trump o lo que sea, vieron que Trump hace unos días también dijo que desclasificó archivos, que revelaban cosas. La verdad que no reveló mucho. Pero bueno, desclasificaron archivos porque Estados Unidos tiene una desclasificación sistemática de archivos, no es que se le ocurrió a Donald Trump. Pero bueno, el gobierno también dijo, y lo dijo Guillermo Francos, que va a desclasificar archivos sobre los nazis en la Argentina. Bueno, ya lo hizo Menem. Acá está el decreto. Decreto del año 92, ¿sí? Que dice:
Déjase sin efecto toda reserva por razones de estado de documentación relacionada con criminales nazis. Año 92, firma Menem, José Luis Manzano, que sigue dando vueltas, tiene medios, tiene petrolera, tiene Edenor, tiene litio, etc. Y Guido Di Tella. Ya existe desde el año 92. 30 años hace que existe esto. Y lo anunció ayer el jefe de gabinete. Bueno, esa fue una parte de lo que anunció Adorni. Vamos a la segunda parte. Tengamos el video de Adorni, donde dice que el Estado argentino, el gobierno de Milei, llevó una solución amistosa con la familia del capitán Viola. Escúchenlo. En este sentido, y siguiendo la vocación de contar la historia completa, se reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo, más conocido como ERP, a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad. En el año 2008, la justicia argentina rechazó abrir la causa, alegando que este atentado no se trató de un delito de lesa humanidad. En 2016, la viuda del capitán Viola apeló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en búsqueda de justicia internacional. Durante la gestión del expresidente Alberto Fernández y la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos, en aquel entonces conducida por Horacio Pietragala, remitió una respuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde sostenía que el atentado contra el capitán Viola y su familia no constituía un delito de lesa humanidad. Bajo la presidencia de Javier Milei y habiéndose revisado los antecedentes del caso, se decidió entablar diálogo con la familia, llegando a un acuerdo histórico de solución amistosa, donde se revierte la mirada sesgada e ideologizada que sostuvieron gobiernos anteriores respecto a los trágicos sucesos de la década del 70. Para el gobierno del presidente Milei, el asesinato del capitán Viola y de su familia constituyó un crimen de lesa humanidad. Este 24 de marzo y todos los días es necesario tener memoria completa de la historia de nuestro país y una memoria completa de la historia de nuestras Fuerzas Armadas. Hay varias cosas que marcar acá. Primero, efectivamente, el asesinato del capitán Viola fue un horror. No tenía que suceder. Menos que menos, la muerte de una de sus hijas en el mismo operativo. Y no hay más que decir que eso que repudiar esa violencia. Esos crímenes ya fueron juzgados. Lo que hacían las organizaciones armadas, si las Fuerzas Armadas y el empresariado que las conducía los hubieran querido juzgar, lo hubieran podido hacer. Y la decisión que tomaron fue no hacerlo. Fue dar un golpe de Estado, fue secuestrar, fue torturar, fue matar y hacerlo de forma clandestina. Tenían la posibilidad de juzgar crímenes cometidos por civiles con la justicia ordinaria. Decidieron asesinar a esos civiles, asesinar a otros tantos que no habían cometido ninguno de esos delitos que ustedes dicen, robarles los bebés, mandar a otros tantos al exilio, hacerlo como un plan sistemático y hacerlo clandestino. Y esa es la diferencia. Cuando el Estado ejerce el terrorismo con todas sus herramientas, es lo que hace un crimen de lesa humanidad imprescriptible. Cuando un civil comete un delito, nuestras leyes tienen un plazo de prescripción. Ese plazo ya está recontra vencido. Ya juzgaron además, y fueron en cana, varios de los que mataron al capitán Viola, y perdieron la oportunidad de hacerlo porque dieron un golpe de Estado y cometieron un genocidio, de juzgar a personas que cometían, según ustedes, delitos. Pero además hay una gran diferencia, y es que los jefes militares nunca pidieron perdón. Nunca. Siempre reivindicaron el genocidio que cometieron. Y los jefes de las organizaciones armadas que quedaron vivos, porque la mayoría los mataron, que quedaron vivos, también pidieron perdón. Y puntualmente por este caso, les traigo un archivo del programa de Mariano Grondona. Les recomiendo que vengan a verlo porque van a ver un montón de personajes de la historia que estaban en el piso. Y pasa un mensaje de Enrique Gorriarán Merlo, que es uno de los pocos dirigentes
del PRT-ERP que sobrevivió a la dictadura. Y escúchenlo, qué es lo que dice Gorrearán Merlo ya en Democracia sobre el caso del capitán Viola. No hay cómo explicarle a su familia, ni a la sociedad, ni a nadie, la pérdida irreparable de la niña del capitán Viola en 1975 en Tucumán. Fue la consecuencia más grave de nuestro accionar y no hay consuelo posible. Solo puedo reiterar el reconocimiento de nuestra responsabilidad y recordar que suspendimos enseguida las acciones que estaba llevando a cabo el RP y que causaron el drama, pero sé que nada alcanza para reparar ni para justificar semejante iniquidad. Esa es la realidad. Como una propuesta, teniendo presente que la justicia argentina está maniatada por las leyes de obediencia debida y de punto final, por el indulto y por resoluciones de la Corte Suprema, y siendo de conocimiento público que durante los años 70 fueron asesinados o desaparecidas personas de otras nacionalidades. Me encantaría escuchar a los genocidas que quedan, a los que están presos, a los que están sueltos. Algo parecido a lo que hizo Enrique Gorrearán Merlo. Todavía no pasó. Hay algunos que han contado, el caso del capitán Silingo, que contó los vuelos de la muerte. Pero ninguno reconoció lo que reconoció en este caso Enrique Gorrearán Merlo. Es bastante distinto. Pero bueno, hay una intención del gobierno de volver a instalar eso. De hecho, ayer lo comunicó Cristina Pérez, que es la pareja del ministro que desarmó las áreas donde desde el Ministerio de Defensa se aportaba las causas de delitos de lesa humanidad, y ella cuenta en su programa de televisión en La Nación Más que también quieren reabrir otra causa. Mirá. Estamos en condiciones de adelantar que antes de que termine el año, la Cámara Federal de Casación en la Sala 1 confirmaría la reapertura de la causa del atentado contra el comedor de una sede de la Policía Federal, por la que murieron 23 personas y hay decenas de heridos, ocurrida en julio de 1976. Por lo tanto, estaría en condiciones la justicia de llamar a indagatoria a Mario Firmenich, el ex líder guerrillero, como ordenó la Cámara Federal en diciembre pasado al sostener que la masacre del comedor, así se llama, y volvió a salir a la luz con el libro de Ceferino Reato, no está prescripta, y no solo eso, sino que se trató de una grave violación a los derechos humanos. Joven estudiante de periodismo, si decís estoy en condiciones de afirmar, después no digas confirmaría. Breve lección. O tenés la información o ponés el condicional. Pero más allá de eso, es notable. Repito, no es una cuestión de meternos en la vida personal de Cristina Pérez, sino que ella es la pareja del ministro de Defensa, que desarticuló las áreas donde se aportaba información a las causas por delitos de lesa humanidad que no están prescriptos. Del caso que ella habla, ya está prescripto. Y de vuelta, perdieron la oportunidad de hacerlo cuando hicieron un genocidio. No hubieran dado un golpe de Estado, hubieran esperado las elecciones y hubieran dejado que la justicia actuara. La justicia argentina, con todo lo que tiene, en algunos casos la verdad que somos ejemplo en el mundo. Y desde el juicio de las juntas para acá, somos ejemplo en el mundo en casos por delitos de lesa humanidad, cuando son delitos de lesa humanidad. Cuando son delitos ordinarios, hay un código penal, y si ustedes no lo respetan, es bastante difícil. Bueno, dicho esto, ayer, porque hay un par de temas más para comentar, seguimos con la crueldad de Estado, porque este miércoles hay mañana hay movilización de vuelta por los jubilados. Ojalá haya mucha gente, es difícil sostener todos los miércoles, ya lo sé, pero los jubilados van a ir mañana igual. Y ayer, Mariano Martín, nuestro compañero, lo entrevistó a Guillermo Francos, el jefe de gabinete, y le preguntó por la represión sistemática a la movilización de los jubilados. Mañana tenemos otra, repito. Y pasó esto, mírenlo. Usted está diciendo que las últimas, me imagino, 2 manifestaciones fueron cruzadas por la política o estuvieron organizadas. Ahora, el motivo de la organización, por lo menos original, de aquella manifestación, era
vamos a ir a la plaza, y eso lo habían manifestado las hinchadas, para que dejen de pegarles a los jubilados. Es decir, que los episodios represivos son previos a estas marchas más masivas de jubilados. No sé cuáles fueron las marchas en las que reprimieron a los jubilados. Eso no tengo... Bueno, la hinchada de Chacarita y otras hinchadas habían dicho tenemos que acompañar a los jubilados para que dejen de pegarles. Espéreme, eso es lo que estuvo totalmente armado. Si usted se refiere a las últimas 2 concentraciones en la plaza de los 2 congresos, esas 2 estuvieron totalmente armados. Claro, pero en las anteriores hubo represión también. Bueno, escúcheme, ¿me va a escuchar a mí o quiere hablar usted sobre mí? Lo escucho, en las próximas en las anteriores hubo... Bueno, gracias, Mayano. No, Listo, Francos, lo escucho, lo escucho. Qué difícil. Bueno, no, yo en algún momento... ¿No está en línea con nosotros, Francos? Cortó. Bueno. Le cortó el jefe de gabinete. En ese remake de Don't Look Up, ¿vieron la película? Se viene un asteroide y le dicen a la gente que no mire para adentro, el asteroide no está. Entonces son versiones, son... nada, yo no lo vi, no me consta, pero está ahí el asteroide. Bueno, les spoileó la película, el asteroide destroza la Tierra, porque efectivamente estaba y no hicieron nada para evitarlo. Y Francos dice, yo no sé cuáles son las que reprimieron. Y Mariano Martín le dice, ¿cómo no? Si todas las marchas anteriores de los jubilados reprimieron, por eso fue la hinchada de Chacarita, por eso después fueron más hinchadas, por eso después reprimieron de vuelta, y por eso después se fueron para atrás y no reprimieron el miércoles pasado. Y el tipo le corta el teléfono. El jefe de gabinete. El jefe de gabinete. Y yo creo que habla un poco del nerviosismo del gobierno, de un gobierno que está en crisis, de un gobierno que no tiene dólares, de un gobierno que ya anunció, ya no sé cuántas, 3, 4, 5 veces un acuerdo con el FMI, que todavía no sabemos, que logró efectivamente que el Congreso le apoye eso, por lo menos la Cámara de Diputados, pero los dólares no llegan y hoy vamos a ver cómo se comportan los dólares financieros, el dólar cripto y todo lo que empuja una inflación que va a volver a subir. Ya están subiendo, contaba Candelaria Boto más temprano, los alimentos. Y el gobierno no tiene que mostrar, solo crueldad. Y quiero mostrarles algo que pasó desapercibido. Pasan muchas cosas y esta por ahí pasó de largo, igual nosotros la publicamos en el Destape. Y es una resolución que se publicó en el Boletín Oficial donde premian a los funcionarios que despidan. Dice, establécese que podrán asignarse unidades retributivas adicionales a las autoridades superiores incorporadas en el régimen en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva jurisdicción. Les traduzco el idioma Boletín Oficial. Si vos sos ministro o secretario o director en el Estado y rajaste un montón de gente, te pagan un extra, que son esas unidades retributivas, que son discrecionales. Eso siempre existió, no es algo que haya inventado este gobierno. Las unidades retributivas son plus que puede distribuir cada ministerio para distintas cuestiones, horas extras, lo que sea. Pero los tipos están premiando la crueldad. Un bono crueldad, me decían acá los compañeros antes de entrar. El bono crueldad. Esto está vigente también ahora. Y ayer le preguntaron a Daniel Tano Catalano, secretario general de ATE Capital, en Futurock, que estuvo, linda columna de ATE, ayer también de los trabajadores estatales, la vi, y le preguntaron sobre esto. Mirá lo que dijo. La estabilidad estaba garantizada porque los gobiernos no te despedían. Estamos frente a un gobierno que no le da estabilidad al sector público y mucho menos al sector privado. Nosotros, seas planta permanente, seas contratado, hoy estás condenado a que cuando lo define el funcionario de turno, que además están pagando para eso, te puedas quedar sin laburo. Están pagando un plus por despedir. Bueno, reacciones de este gobierno que está realmente en crisis, que no sabe cómo enfrentarla, que no tiene los dólares, que se le están disparando, que está gastando la plata que no tiene en el Banco Central para sostener los dólares financieros, que tiene que encarar una elección, tanto en todo el país y puntualmente en los dos lugares más importantes para la política, que son la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, donde no le están dando los números, en el medio de un escándalo por la criptomoneda, en el medio de otro escándalo que es la designación de jueces, y en el medio, y con esto les cierro, con un pueblo que se moviliza, que el miércoles pasado mostró que no tenía miedo, que ayer mostró que tiene memoria,
y que va a seguir ahí en este año electoral, movilizándose frente a un gobierno absolutamente en crisis. Explicar los hechos y su importancia.